Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Elizabeth Parra. Voy a hablar el día de hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el tema de emergencias respiratorias. Me presento con ustedes. Yo soy otorrinolaringóloga y actualmente también formo parte del SUEG. Estoy trabajando en el CRUM, que es el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Y bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito sobre este tema. Es un tema que a mí me apasiona mucho y espero poder compartir con ustedes un poquito de lo que yo he aprendido durante mi formación y espero que les sea útil. Es un tema pues un poquito largo, es muy complejo, pero bueno, pues vamos a dar una introducción espero que tenga en ustedes como pueda sembrar yo la inquietud en ustedes de que puedan indagar más sobre el tema y se pueden ustedes también preparar por su cuenta, leer un poquito más de lo que viene en su libro. Ajá. Vamos a iniciar con el tema. Ajá. Bueno, en cuanto al sistema respiratorio, pues sabemos que en el área de urgencias o en el área prehospitalaria, los síntomas respiratorios son una causa muy frecuente de consulta. Ajá. Los pacientes van a referir que tienen disnea. Disnea se refiere a la sensación subjetiva de falta de aire o de dificultad para respirar. Y bueno, pues vamos a encontrar que esta disnea se puede ocasionar por diferentes causas. Podemos tener diferentes situaciones que la ocasionen. Y bueno, en algunas ocasiones encontrar el origen o la causa de este síntoma puede ser un poco complejo. Por lo tanto, conocer tanto la anatomía y la fisiología de la respiración, así también como de las enfermedades que pueden ocasionar estas sintomatologías, pues nos va a ayudar a darle una mejor atención a nuestro paciente y hacer un diagnóstico más oportuno y un mejor tratamiento. Vamos a dar un breve repaso de la anatomía y de la fisiología del sistema respiratorio. Como sabemos, el sistema respiratorio es un amplio grupo de estructuras en las cuales la finalidad es llevar oxígeno del aire hacia nuestro sistema circulatorio y remover de este el dióxido de carbono, que es nuestro producto de desecho de nuestro metabolismo. Sabemos que el sistema respiratorio tiene varias estructuras que empiezan desde la nariz y la boca y concluyen o terminan en la parte terminal, que son los alvéolos. Ajá. Además de toda esta trama y de todas esas estructuras, tenemos complejos sistemas que nos ayudan o nos soportan a nuestro sistema respiratorio y que contribuyen a mejorar la respiración en caso de alguna dificultad, alguna situación que esté complicando o dificultando la respiración. Estas estructuras que nos van a ayudar, que se denominan estructuras complementarias, son el diafragma. El diafragma, como ustedes saben, es este músculo que nos va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo aplanado en forma de cúpula que a la hora que se contrae hace que se amplíe la cavidad torácica para poderse distender mejor los pulmones. También tenemos los músculos de la pared torácica, son aquellos que están por dentro, entre las costillas y por fuera y ayudan al momento de distenderse o de trabajar, que hacen que las costillas como que se abran y entonces eso aumenta el diámetro de la cavidad torácica. También tenemos músculos accesorios de la respiración, como el esternocleidomastoideo y los escalenos, que también de igual manera nos ayudan a aumentar el diámetro de la cavidad torácica. Y también tenemos los nervios, que van a inervar, o sea, a dar la señal a estos músculos para que se activen y nos ayuden a mejorar la respiración. Como les digo, muchas veces estos músculos trabajan de una manera un poco pasiva, pero si el paciente tiene alguna situación en la que tenga una dificultad para respirar, pues se activan mayormente, trabajan con mayor fuerza para aumentar el diámetro de la cavidad torácica y tener una respiración más efectiva. Bueno, tenemos en todos los libros, vamos a encontrar que el sistema respiratorio se va a dividir en dos: vía aérea superior o sistema respiratorio superior y el inferior. Para fines prácticos, digamos que la laringe es la estructura que nos va a hacer como la división o la transición entre la vía aérea superior y la inferior. En su libro mencionan que en las cuerdas vocales, las cuerdas que son esa compuerta o esa estructura que nos hace hablar, que nos hace fonar, es digamos, como la división de ambos. En otras literaturas, que es más común, vamos a encontrar que la estructura que va a diferenciar que va a limitar ambos sistemas es la subglotis, el cartílago cricoides.
realmente pues es un 1 o 2 centímetros de diferencia. En general ambos se encuentran en la laringe y entonces, bueno, la laringe es nuestro límite de ambas estructuras o de ambos sistemas. Pero bueno, para fines de su examen y de su formación ahorita con este libro, de su bibliografía, vamos a tomarlo como que son las cuerdas vocales. Ajá. Entonces vamos a dar una pequeña reseña de la vía aérea superior. Como sabemos, la vía aérea superior inicia a nivel de la nariz. La nariz pues es nuestra estructura central en la cara, la cual está formada por huesos, cartílagos y mucosas. En la parte más externa pues tenemos las narinas, que son la entrada, las fosas nasales. Tenemos 2 fosas de cada lado que van a estar divididas en el centro por el tabique o el septum nasal. En teoría, o lo ideal es que cada fosa nasal tenga el mismo diámetro, el mismo tamaño. El septum tiene que estar alineado en la línea media y bueno, tenemos a los lados unas estructuras que se llaman cornetes. Los cornetes son unas estructuras en forma de salchicha, tienen la función de una turbina que hace que el aire cambie de velocidad, como igual que en las turbinas de un avión, hacen que el aire agarre más velocidad a la hora que nosotros inspiramos, hace una turbulencia y posteriormente se recorre un flujo lineal hacia la faringe. Entonces, bueno, la función principal de la nariz es, como lo mencionamos, es inhalar el aire o ser la compuerta de entrada del aire hacia nuestro sistema respiratorio. También se va a encargar de filtrar este aire. Nosotros tenemos pelitos que se llaman vibrisas en la entrada de la nariz. Estas vibrisas van a captar las partículas más grandes que provienen del aire y nos van a ayudar a que no entren hacia nuestros pulmones. También tenemos una cantidad constante de moco en la nariz, de secreción hialina, la cual va a encargarse también de atrapar partículas más finas que se queden atrapadas en este moco para que no lleguen hacia nuestro sistema respiratorio inferior. Otra función de la nariz pues también es humectar el aire, hidratarlo. Nuestra nariz está constantemente secretando moco en forma de agüita o de moco de consistencia gelatinosa, y lo que hace este moco también es hidratar o humectar el aire que respiramos, y de esta manera el aire no va a llegar seco hacia nuestros pulmones. Asimismo, el aire cuando pasa por los cornetes se va a calentar y esto va a ayudar de igual manera a que no llegue frío al pulmón. Ajá. Entonces, las 3 funciones principales de nuestra nariz son, bueno, ser una vía de limpieza o de filtración de partículas, van a humedecer y humidificar el aire, y bueno, también mencionarlo no menos importante, no forma como tal una función de la vía respiratoria hacia el pulmón, pero bueno, también tiene la función de la olfacción. En la nariz están los nervios que van a ayudarnos a detectar los olores. Entonces, bueno, una vez que entra el aire desde nuestra nariz, va a recorrer estas turbinas que se llaman cornetes, van a llegar hacia la parte posterior de la nariz que se llama cuana. La cuana es la transición entre la nariz y la faringe, y en la faringe pues es una estructura que va como a unir tanto el sistema digestivo con el sistema respiratorio. Si nosotros llegamos a la parte de atrás de la nariz y nos asomamos hacia abajo, pues vamos a poder ver la lengua y bueno, parte todavía de la cavidad oral. Ajá. La boca se considera también como parte del sistema respiratorio porque, como ustedes sabrán, si uno jala aire por la boca, perfectamente puedes respirar. La boca se considera como una vía de rescate, una vía alterna para la respiración en caso de que la nariz esté obstruida. Ustedes lo habrán notado, por ejemplo, si están enfermos de la nariz o tienen algún golpe o están congestionados, pues perfectamente pueden respirar por la boca sin problema. Sin embargo, pues la boca no tiene esta función ni de turbina, ni de calentar el aire de manera efectiva, ni humidificarlo. Es por eso que a la hora que respiramos por la boca, rápidamente se nos reseca y nos puede empezar a dar tos y como sensación como de que la garganta se reseca. Ajá. Entonces, bueno, la boca sí forma parte del sistema respiratorio, pero digamos que es como una vía de rescate, una vía accesoria, no es la vía principal. Ajá. Una vez que nosotros inhalamos aire o por la nariz o por la boca, va a llegar a la parte de atrás de la garganta, que mejor se conoce como faringe. Lo comentamos previamente, la faringe es como esta transición o esta vía donde se combinan tanto la vía respiratoria como la vía digestiva. Al final,
Esta faringe se va a conectar con la laringe. La laringe es ya como tal la estructura que nos va a llevar a la vía respiratoria inferior. En la laringe encontramos una estructura que se llama epiglotis, que es como una lengüeta que se va a encargar de hacer una función como de compuerta. Se levanta o se cierra dependiendo de si nosotros vamos a respirar o a hablar. Si vamos a respirar o a comer, a deglutir. Si la persona deglute, esta epiglotis se cierra para tapar la entrada a la laringe y que el alimento se pueda ir hacia el esófago y no se vaya a la vía respiratoria. Si el paciente está hablando o está respirando, esa epiglotis se mantiene levantada para poder permitir el paso hacia el inferior. Como comentamos previamente, en la laringe tenemos estas dos estructuras que se llaman cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos membranas, como dos cuerdas gruesas que se encargan de moverse, son como una V que a la hora que se cierran van a chocar y ese choque va a producir el sonido de nuestra voz. Bueno, como comentamos también previamente, para fines prácticos, las cuerdas vocales, que se conoce también como glotis, es el nombre correcto, es donde se termina la vía aérea superior e inicia la vía aérea inferior. Muy bien. Posteriormente vamos hacia el sistema respiratorio inferior. Por debajo de nuestras cuerdas vocales vamos a tener ya esa estructura tubular que conocemos como tráquea. La tráquea es meramente una vía de conducción. Es un tubo formado por anillos de cartílago y van a estar unidos por músculo. Realmente son como de unos 16 a 20 anillos. No son totalmente circulares, son en forma de C. Están formados por cartílago rígido y están unidos por una membrana también como fibrosa y músculos. Estos semianillos se van formando de manera secuencial hasta formar una estructura tubular, y la característica de esta tráquea es que al no ser anillos completos, pues le permiten un poquito de movilidad y flexibilidad para cuando nosotros hacemos movimientos de flexión, de extensión o laterales, pues la tráquea tiene un poquito de movimiento, no es una estructura totalmente rígida. Ya cuando terminan estos 15 a 20 anillos traqueales, vamos a tener una división, una bifurcación de este conducto que se va a llamar carina. La carina es justo el sitio donde esta tráquea se va a dividir en otros dos tubos que se llaman bronquios. Tenemos un bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos bronquios también van a estar formados por anillos semicirculares, son como estructuras en forma de C, son anillos incompletos que también van a ir formando una estructura continua o como un tubito, y también van a empezar a tener subdivisiones para formar bronquiolos. Estas subdivisiones se van a ir haciendo cada vez más pequeñas y se va a ir haciendo como una arborización, van a ser como arbolitos, y hasta el final va a terminar en una estructura que se llama alveolo. El alveolo es la porción terminal de la vía respiratoria y es justo donde se realiza nuestro intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver cómo está nuestra estructura terminal del bronquiolo, y termina justamente en estos alveolos que habíamos comentado, que son como unos sacos que están pues sí, como rodeados de estas membranas capilares, en donde se realiza justamente el intercambio gaseoso. Va a entrar una molécula de oxígeno y va a salir una molécula de dióxido de carbono hacia el lumen del bronquiolo. Este proceso pues se puede llevar a cabo mediante la inspiración, que es la entrada de aire, y la expiración. Bueno, como comentamos, pues entonces en el alveolo es donde se realiza este proceso tan importante, que es el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa desde adentro del saco del alveolo hacia el capilar, y se va a remover del capilar una molécula de dióxido de carbono que va a regresar hacia el lumen del pulmón. Nosotros tenemos sistemas de regulación en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a detectar los niveles de los gases, las concentraciones, principalmente del dióxido de carbono,
para que si nuestro cuerpo detecta que estos niveles están muy elevados, pues nos van a ayudar a aumentar la frecuencia y las profundidades de la respiración para ayudar a barrer o sacar más rápido ese dióxido de carbono de nuestra sangre y mejorar la calidad de nuestra respiración. Entonces, podemos tener alguna dificultad para el intercambio de oxígeno en nuestro sistema y esto puede deberse a varias situaciones. Podemos tener que haya alguna obstrucción en nuestra vía respiratoria, en nuestra vía aérea. Esto puede ser una condición aguda o una condición crónica, alguna obstrucción. Podemos tener alguna enfermedad que nos esté impidiendo, nos esté dificultando este proceso, condiciones traumáticas o alguna anormalidad en el flujo sanguíneo de los pulmones. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas un poquito más adelante. Y bueno, es muy importante reconocer los signos y los síntomas de los pacientes para saber qué hacer. Es muy importante indagar sobre nuestra historia clínica, ver la temporalidad de los signos y de los síntomas para poder pues irnos haciendo como de una impresión diagnóstica y poder tratar mejor a nuestros pacientes. Es importante mencionarles también que algunos pacientes pueden tener una condición ya crónica de retención de dióxido de carbono, por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC o enfisema pulmonar. Esos pacientes ya tienen una concentración elevada de dióxido de carbono en su sangre ya de mucho tiempo, que esto es algo que es lentamente progresivo y es crónico. Y pues a la hora que nosotros lo revisamos podemos encontrarlos con hipoxemia. Esto quiere decir con cantidades bajas de oxígeno en su sangre y no podemos de un momento a otro subirles una cantidad normal de oxigenación en su sangre porque pues los podemos descompensar. Entonces es bien importante siempre saber el cuadro clínico del paciente, sus patologías previas y el tiempo de evolución de su cuadro, ¿sale? Para no empeorar los síntomas del paciente. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de algunas causas de disnea. Pues como mencionamos causas, hay muchas. Vamos a hablar de las más comunes y de las que para nosotros consideramos que son más importantes que ustedes sepan reconocer. Dentro de ellas pues tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar es esta situación en donde un líquido inflamatorio invade la estructura del alveolo, el sitio donde está el alveolo y los capilares se llena de un líquido inflamatorio y eso dificulta el intercambio de oxígeno. La fiebre de Leno, mejor conocida como rinitis alérgica, bueno, es una causa de obstrucción de la vía aérea superior y puede ocasionarle al paciente disnea. Esto por lo general no ocasiona hipoxia, pero sí puede ocasionar dificultad para respirar en el paciente. El derrame pleural es cuando la estructura que está por fuera del pulmón, que se llama pleura, se llena de líquido y pues también disminuye la complianza o la capacidad del pulmón de distenderse. Obstrucción de la vía aérea puede ser pues, por muchas causas, pueden ser agudas, pueden ser crónicas y pues también hay que ver cuáles son los síntomas del paciente para ver o buscar dónde está el sitio de la obstrucción y ver si es imperativo desobstruirle en ese momento o puede llegar a un hospital. El síndrome de hiperventilación, que es cuando un paciente tiene, pues no sé, una crisis de ansiedad y empieza a sentir la necesidad imperativa de respirar, aunque realmente no tiene como tal alguna obstrucción. Exposición industrial o ambiental a algún tóxico o alguna sobredosis de drogas. Vamos a ir desglosando un poquito más cada una de estas causas. Dentro de las causas de la disnea podemos encontrar que el intercambio en el gas puede estar obstaculizado, como mencioné previamente. Este obstáculo puede ser o por un daño en el alveolo, en la membrana alveolo capilar. Esto puede ser por alguna enfermedad, por ejemplo como en la fibrosis, en algunas neumonitis, en pacientes que han fumado mucho tiempo. Este alveolo puede estar dañado ya su estructura, puede estar muy engrosada y eso permitir que no pase tan fácil el gas. Podemos tener también que haya alguna obstrucción de los conductos aéreos. Esto puede ser, por ejemplo, en un paciente que tenga asma o que tenga EPOC, puede tener una disminución del calibre de sus bronquios y bronquiolos, o podemos tener algún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea. Podemos también tener el flujo de sangre a los pulmones obstaculizados, por ejemplo, en pacientes que tengan una tromboembolia pulmonar o exceso de líquido en el espacio pleural, que eso se conoce como derrame pleural. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que viene en su libro. Este es importante que lo lean con detenimiento y lo estudien muy bien.
pero aquí en general nos va a ayudar como a determinar algunos signos y síntomas de dificultad respiratoria o de algunos signos que nos pueden indicar que el paciente tiene problemas para respirar o en su sistema respiratorio. Dentro de estos signos y síntomas podemos encontrar que el paciente puede como tal referirnos que tiene disnea, puede referirlo como falta de aire, sensación de presión en el pecho, como necesidad de jalar más aire, el paciente puede tener un estado mental alterado y al estar como alterado neurológicamente puede tener una depresión del sistema respiratorio, que respire muy lento o muy espaciado o con respiraciones muy superficiales. Podemos también tener que el paciente puede estar con una respiración muy rápida, que eso se llama taquipnea, o con respiraciones muy profundas, que se llama polipnea. Entonces puede estar aumentado en la frecuencia o en las profundidades de la respiración. Podemos también encontrar alteraciones del ritmo, que de repente sea muy lento y de repente muy rápido y que se esté como alternando en frecuencia. También podemos encontrar alteraciones en la piel, puede estar fría o de coloración como azulada, esto se conoce como cianosis y nos indica que el nivel de oxigenación está bajo. También, sí, algunos signos o síntomas de dificultad respiratoria, pues son los ruidos respiratorios alterados. Vamos a encontrar sibilancias, que es un sonido muy característico, es un sonido de tono agudo que por lo general se produce cuando hay alguna obstrucción ya sea o en los bronquios o en los bronquiolos, y lo podemos encontrar, por ejemplo, en el asma. Podemos encontrar también estertores, que son un sonido como cuando uno agarra un celofán y hace como este ruidito, cuando los hacemos sonar, como esta fricción, así se escuchan los estertores más o menos en el pulmón, y eso nos indica que hay alguna secreción, alguna alteración ya más baja, como a nivel alveolar. También tenemos, por ejemplo, el estridor. El estridor es un sonido que nos indica alguna obstrucción en la vía aérea entre la superior y la inferior, como a nivel de la laringe o de la tráquea. Ese sonido es un sonido que nos indica también una obstrucción, y bueno, es muy importante saber reconocer el tiempo de evolución de este síntoma. Por lo general, en la laringe puede ocasionarse por algún tumor o por algún edema. Por ejemplo, en pacientes que tienen epiglotitis pueden presentar estridor. El estridor se escucha más o menos como así. Es como un sonido muy como ronco. Puede ser inspiratorio, o sea, cuando el paciente inhala o cuando exhala. ¿Qué más? Puede ser que el paciente cuando esté hablando tenga una respiración como entrecortada, eso también es un signo de dificultad respiratoria. Podemos tener también desigualdades en la expansión del tórax cuando el paciente está inhalando o exhalando. Podemos encontrar también pues tos, posición de trípode. La posición de trípode es cuando el paciente se inclina hacia adelante y con sus manos se recarga en las piernas como para ayudar a tener mayor soporte para realizar su respiración. Y bueno, aquí no lo mencionan, pero pues también la oximetría es muy importante. Yo creo que ahorita, sobre todo en esta pandemia de COVID, es muy importante que si ustedes van a evaluar pacientes respiratorios, porten con ustedes siempre un oxímetro de pulso para determinar cómo están los niveles de oxigenación en la sangre. Lo que se considera normal es que la oximetría esté por arriba de 92-93%. Esto puede variar un poquito dependiendo de la altura al nivel del mar donde se encuentra el paciente, pero una oximetría aceptada en un paciente sano tiene que ser por arriba del 92-93%. Todavía podría ser como limítrofe o aceptada entre 90 y 92. Ya por debajo de esos niveles estamos hablando de una hipoxemia y esto se tiene que tratar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre las infecciones de la vía aérea superior o inferior. Tenemos muchísimas enfermedades o infecciones que nos pueden ocasionar disnea o dificultad respiratoria en los pacientes, y la principal causa de disnea en un paciente que tiene una infección de vía respiratoria puede ser por edema, o sea, por inflamación de las mucosas o en sí del trayecto de la vía respiratoria, o de la producción de moco o de secreciones de flema que van a obstaculizar el conducto o bueno, el paso del aire por el resto de la vía respiratoria.
Bueno, entonces si esto está muy aumentado, tanto el edema como las secreciones, pues va a llegarnos menos oxígeno hacia el alveolo y esto nos va a afectar el intercambio de gases. Tenemos infecciones tanto en vía respiratoria superior o en inferior o en ambas. A veces puede empezar en la vía aérea superior y posteriormente diseminarse a la inferior. Dentro de las principales enfermedades o que nos pudieran como agravar a un paciente, tenemos el croup. El croup es una infección que la podemos encontrar generalmente en niños pequeños, a niños entre los 6 meses y 3 años de vida. Esta infección es una infección viral que lo que nos va a llevar es un paciente que inicialmente tuvo un cuadro como gripal, una gripita cualquiera, que empezó con fiebre, irritabilidad, un poquito de moquito, y posteriormente el paciente empieza con tos, irritabilidad, rechazo al alimento y después hace una tos como de foca. El paciente, al tener una infección de vías respiratorias, va a tener una inflamación excesiva de la vía respiratoria superior, que posteriormente va a irse bajando un poquito más hasta llegar a la subglotis, que es por debajo de las cuerdas vocales. Ahí la vía aérea es donde tiene su calibre más estrecho, entonces se va a edematizar, se va a inflamar mucho y nos va a disminuir mucho el tamaño de nuestra vía respiratoria, dificultando el paso del aire. Entonces, por lo general vamos a encontrar que estos niños van a estar con una taquipnea, van a estar respirando un poquito más rápido, van a estar con esta tos de foca y podemos encontrar incluso hipoxemia y cianosis. Tenemos la epiglotitis, que la epiglotitis es una inflamación de la epiglotis, si recuerdan, la epiglotis es esa estructura como lengüeta o como compuerta que nos va a proteger la vía aérea de que no nos entre alimento hacia ella. Entonces, en la epiglotitis tenemos que el cuadro empieza como una infección viral en la cual posteriormente se va a sobreagregar una infección bacteriana que va a inflamar a la mucosa de la epiglotis y va a ocasionar que se inflame, se ponga muy gordita y entonces al estar tan edematizada no nos va a dejar pasar bien el aire hacia la vía aérea inferior. Vamos a encontrar que los niños van a empezar con días previos con un cuadro gripal también, que va a evolucionar muy rápido con fiebres muy altas, van a tener disfagia, o sea, dificultad para pasar los alimentos y al estar tan inflamada esa vía, los pacientes van a tener rechazo al alimento e incluso hasta les va a doler pasar su saliva. Vamos a encontrar que van a estar babeando, como salivando. Les podemos encontrar también en esta posición como de trípode. La posición de trípode funciona porque el paciente hace más vertical su vía aérea, hace menos tortuoso el trayecto y entonces puede pasar mejor el aire hacia la vía aérea inferior. Entonces es importante en pacientes en los que sospechemos una epiglotitis mantenerlos en una posición cómoda y proporcionarles oxígeno para aumentar la concentración de oxígeno en el poco aire que puedan respirar. Tenemos también el virus sincitial respiratorio. Esta es otra infección, por lo general la encontramos en niños pequeñitos. Igual, por lo general el bebé empieza con un cuadro de vías respiratorias altas, una gripita cualquiera, con tosecita, moco claro, fiebre, un poco de irritabilidad y conforme van pasando los días el niño se empieza a deteriorar, tiene cada vez más irritabilidad, tiene más tos, una tos seca, que posteriormente puede ser un poco productiva y puede tener dificultad para respirar. A la hora de que nosotros revisamos al bebé vamos a encontrar estertores, que son ese ruido como de celofán en los pulmoncitos, y vamos a encontrar que su oximetría de pulso va a estar disminuida. Esto lo conocemos como bronquiolitis y en los niños por lo general requieren manejo hospitalario para ayudarles como con el suplemento de oxígeno. Entonces la causa del por qué los bebés tienen dificultad para respirar, bueno, es tanto por la inflamación de los bronquiolos y también la producción aumentada de moco. La principal afección de este cuadro pues es una infección de vía aérea superior que posteriormente se disemina a la vía aérea inferior. Tenemos la neumonía. La neumonía como tal es una infección del parénquima pulmonar, o sea, de donde están los alvéolos. Tenemos diversas etiologías de la neumonía. La neumonía puede ser por una bacteria, puede ser por un virus como
el COVID, como la influenza, o puede ser también por hongos o por micobacterias. Tenemos muchos agentes etiológicos que nos pueden ocasionar una neumonía. Aquí en su diapositiva podemos hablar un poquito de las neumonías bacterianas. Las neumonías bacterianas por lo general se caracterizan porque empiezan con un cuadro igual. Por lo general empiezan con un cuadro de vías respiratorias altas, empiezan con un poco de tos, nariz tapada, se empieza a agregar un poco de tos ya con flema, dificultad para respirar y aumenta la expectoración. Lo característico de estos pacientes es que pues tienen una tos muy latosa, acompañada de mucha flema verdosa, fiebres muy altas y dificultad para respirar. En las neumonías virales, por lo general, el cuadro es más insidioso. Eso quiere decir que como que a veces el paciente está muy bien, de repente como que empeora un poquito, como que se recupera otra vez. Entonces, como que las neumonías virales son un poco más insidiosas, pero igual vamos a tener al paciente que empieza con su cuadro viral, de vías respiratorias altas, un poquito de tos, moco, nariz tapada, fiebre, malestar general, y posteriormente se agrega una tos, inicialmente puede ser seca y posteriormente se agrega una expectoración, o sea, una flema como blanquecina, como transparente. Por lo general, las neumonías tienden a afectar más a pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, aunque no es una regla. Pacientes sanos también se pueden enfermar de una neumonía, pero por lo general pues salen más rápido o más fácil, o tienen cuadros menos agresivos. Es importante que si tenemos un paciente con neumonía, pues evaluar la temperatura, su oximetría, y en caso de que veamos que el paciente tiene dificultad para respirar o que tiene hipoxemia, pues lo podemos apoyar un poquito con oxígeno suplementario. Ahorita con la situación de COVID, cualquier paciente que tenga datos de alguna infección de vías respiratorias, pues ya sea superiores o inferiores, es muy importante que la persona que le va a evaluar tenga su equipo de protección personal completo. O sea, no importa si el paciente está referido como que tiene una neumonía bacteriana, viral, o sea, ahorita mientras no sabemos, siempre es importante protegernos para no contagiarnos. La tosferina es otra entidad, otro agente, es una infección bacteriana que principalmente va a afectarnos a niños pequeños, menores de los 6 años, y pues vamos a encontrar que el paciente va a estar igual, con un cuadro de vías respiratorias altos, va a estar con fiebre, irritabilidad, rechazo a la alimentación, y la característica es que van a tener una tos, es similar como a la de un grito, después de un ataque de tos van a tener como un grito muy característico, y bueno, es también un cuadro agudo que va empeorando con el paso de los días, y pues en estos pacientes como están con el rechazo a la vía oral, los podemos encontrar deshidratados, entonces es muy importante darles su aporte de oxígeno, y bueno, si vemos mucha secreción podemos ayudarlos con un poquito de succión. Tenemos la influenza tipo A, como ustedes recordarán, en el 2009 ocurrió una pandemia, en la actualidad sigue siendo un problema de salud actual, es por eso que es muy importante hacer pues énfasis en la población de que se vacunen, porque los cuadros pueden también tener mucha mortalidad en los pacientes, y bueno, los síntomas igual. El paciente empieza con un cuadro de vías respiratorias altas, empieza con fiebre, ataque al estado general, dolor de cabeza, se agrega dolor de garganta, moco transparente, claro, y posteriormente se agrega una tos disneizante, o sea, una tos que le hace que al paciente dificultad para respirar, puede haber un poco de flema, y bueno, al final puede haber también un poco de disnea. En algunos pacientes esta inflamación del parénquima pulmonar y la producción de secreciones tan importante puede conllevarlo a una hipoxemia y que sea necesario que el paciente requiera aporte de oxígeno o pues ya un manejo hospitalario. La tuberculosis es otra entidad importante de reconocer o que ustedes conozcan. La tuberculosis pues es una infección bacteriana que, bueno, por micobacterias que por lo general afecta a los pulmones. Hay muchas personas o médicos que creen que la tuberculosis está erradicada y que actualmente ya no es un problema de salud, lo cual está muy errado. Actualmente seguimos siendo un país altamente endémico en tuberculosis y pues a veces puede ser un poquito difícil sospecharlo, sobre todo si se tiene esta creencia de que ya no existe.
La tuberculosis pues es una situación en la cual el paciente se contagia con esta micobacteria, la cual puede quedar inactiva en el pulmón durante muchos años y justo en algún momento en el que su sistema inmune se debilita un poquito, pues se activa esta infección y se empieza como a reproducir esta micobacteria, empezando a crear daño en el pulmón. Hay muchos lugares del cuerpo en el que se puede desarrollar la tuberculosis. De lo más común es la tuberculosis pulmonar y pues los síntomas más comunes de una infección por tuberculosis son fiebre, una tos crónica. Una tos crónica se define aquella que dura más de 2 semanas, acompañada de expectoración, fatiga, sudoración nocturna y pérdida de peso. Todo paciente que tenga una tos de más de 2 semanas que no se ha mejorado o remitido con tratamiento, es importante estudiarla y descartar tuberculosis mediante un estudio que se llama baciloscopía. Entonces, en todo paciente que tengamos sospecha de tuberculosis o que tenga una tos crónica, importante también a la hora que lo vamos a evaluar, hacer nuestro protocolo de protección personal con todo nuestro equipo completo, guantes, protección ocular y de preferencia una mascarilla N95, pues para evitar contagiarnos de esta micobacteria. Otras formas de presentación de la tuberculosis, pues lo podemos encontrar en forma de tuberculosis ganglionar, en los ganglios, lo podemos tener en otras vísceras como en peritoneo, en riñón, hasta en el cerebro podemos encontrarlo. Pero bueno, lo más común y lo que concierne a ese tema es la tuberculosis pulmonar. Tenemos el edema agudo de pulmón. Como habíamos comentado, en el alveolo es una estructura muy muy delgadita, es este saco terminal donde llega nuestro oxígeno a la vía aérea terminal y tenemos una red de alveolos, de capilares, en los cuales ahí se va a hacer el intercambio. Si se llena de líquido justo esta parte terminal del alveolo y los capilares, si llena de edema, pues entonces no tenemos espacio suficiente o un espacio donde se pueda hacer un intercambio eficaz. Entonces, lo que pasa en el edema agudo del pulmón es que se nos va a llenar este espacio de líquido inflamatorio y nos va a ocasionar que se dificulte este intercambio gaseoso. Las causas de un edema agudo de pulmón pueden ser muchas. Dentro de las más comunes, pues tenemos a la insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues también este edema agudo pulmonar se nos puede ocasionar en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, porque tienen retención de líquidos, en pacientes que tienen una neumonía, en pacientes que están recibiendo aporte de líquidos por la vena. Si tienen un aporte excesivo, pues también podemos hacer o provocar nosotros que se llene este espacio de líquido y pues dificultamos la respiración del paciente. Otra entidad es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta entidad, conocida como EPOC, va a abarcar dos enfermedades diferentes, que es el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Antes se manejaban como entidades diferentes, pero pues se ha visto que en algún momento del EPOC o de la EPOC, estas dos entidades van a aparecer o van a estar juntas. Entonces puede que en un momento solo haya una cosa y posteriormente se va a agregar la otra. Entonces, por eso actualmente ya se manejan como una misma situación. La bronquitis crónica es esta entidad en la cual va a haber una inflamación crónica de todos los bronquios y los bronquiolos, en las cuales se va a engrosar la pared del bronquiolo y además va a producirse una secreción más aumentada en cantidad y más viscosa. Entonces, la dificultad para pasar el aire va a ser tanto por el edema de las paredes del bronquiolo y del aumento en las secreciones. Y el enfisema pulmonar pues es una destrucción progresiva del parénquima de los alvéolos. Estas paredcitas de los alvéolos se van a ir destruyendo y se van a ir engrosando. Entonces, al estar más gruesas y al haber menos como alvéolos funcionales, pues también esto nos va a condicionar poco a poco que cada vez el intercambio gaseoso sea menos. En un paciente que tiene EPOC, pues tenemos estas dos entidades, unos bronquiolos y bronquios engrosados, inflamados, con mucho moco, y unos alvéolos que no funcionan bien porque están destruidos y los que quedan están muy inflamados y engrosados. Por lo general, el EPOC lo podemos encontrar en pacientes que son fumadores crónicos, que tienen tabaquismo crónico intenso, o en pacientes que se encuentran
que han trabajado o tuvieron exposición a humo, por ejemplo, de leña. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde vemos un pulmón normal, donde se ve pues, el bronquiolo bien, sin ninguna alteración en sus paredes, y termina en sus sequitos alveolares, sin ninguna alteración. En el siguiente dibujito tenemos ya un cuadro de bronquitis crónica, donde están inflamadas las paredes de los bronquiolos, sus paredes están muy gruesas, y además hay una mucosidad muy espesa, que nos está limitando el espacio por donde va a fluir el aire. Y en la tercera imagen ya tenemos también agregados pues una destrucción de los alvéolos, en los cuales pues están pues engrosados, están dilatados, y entonces no podemos tener un intercambio efectivo. A la hora que nosotros revisamos a un paciente con EPOC, podemos encontrar que van a tener los sonidos pulmonares húmedos, estos como estertores crepitantes. Se va a escuchar como ese sonidito que mencionamos, ya que vamos a tener líquido ahí en la parte terminal de la vía respiratoria. En algunos pacientes también podemos encontrar sonidos secos, y esto puede ser un poco confuso. Lo importante es saber detectar si hay alguna alteración o alguna anormalidad, y ver los signos y síntomas para ver qué terapia le podemos ofrecer en ese momento al paciente en lo que se evalúa en el hospital. Otro cuadro es el asma. Aquí manejan 3 juntas: asma, fiebre del heno, que lo comentamos, se puede llamar también rinitis alérgica, y la anafilaxia. Bueno, esto es el resultado de una reacción alérgica a una sustancia. Vamos a tener que en el asma vamos a tener un espasmo agudo, es decir, se va a cerrar el bronquio, se va a tener una constricción, y eso nos va a limitar el flujo de aire hacia las partes terminales de la vía aérea. Esto puede ser por diversas causas, puede ser por ejercicio, puede ser por una infección, por la ingesta de un medicamento. Y lo que va a pasar es que el músculo que rodea a estos anillos de cartílago se van a cerrar, se van a hacer pequeñitos, y entonces nos van a limitar el flujo de aire. Además, en algunos pacientes que tienen asma también se puede aumentar un poquito la producción de moco, y entonces eso nos va a empeorar todavía más la sintomatología del paciente. El asma, pues por lo general afecta a todas las edades, aunque lo más común es que lo encontremos en pacientes de 5 a 17 años, que es cuando debuta esta enfermedad, y generalmente debuta con un cuadro de crisis asmática. Lo característico en estos pacientes es que van a tener la sibilancia. La sibilancia es como ese sonido silbante agudo que se va a producir o cuando el paciente inspira o expira. Además, se puede ocasionar de sensación de falta de aire, hipoxemia, y puede haber tos. También podemos encontrar que estos cuadros o estas crisis asmáticas se pueden desencadenar posterior a la ingesta de algún medicamento o de algún alimento al que el paciente sea alérgico, posterior a la exposición de algún alergeno, después de alguna situación de estrés emocional, de haber hecho algún episodio de ejercicio, o de tener alguna infección respiratoria. Incluso también posterior al cambio de temperatura, un paciente que está en un cuarto calientito y sale a un lugar donde está muy frío, pues puede tener un cuadro de una crisis asmática. Tenemos a la fiebre del heno, que también se conoce como rinitis alérgica. Esto es muy parecido a un resfriado común. Nos va a dar, a veces los pacientes lo pueden confundir. Lo que nos va a decir si es una o es otra es la temporalidad, cuánto duran, y la respuesta a los medicamentos. En la fiebre del heno pues tenemos síntomas como nariz tapada, puede haber producción de moco que va a ser muy claro, casi como agua, transparente y muy líquido. Puede haber estornudos, comezón en los ojos, en la nariz o en los oídos. Puede haber también incluso tos o sensación como de producción de flemas. Esto generalmente nos ocurre cuando tenemos una exposición a algún alergeno, como al polen, ácaros del polvo, caspa de mascotas, o incluso con ingesta de algún medicamento pues, nos puede ocasionar esta situación. Por lo general, un paciente que tiene rinitis alérgica no nos va a ocasionar datos de disnea o de hipoxemia, pero bueno, es importante reconocerlo porque hay pacientes en los cuales puede que tengan rinitis alérgica con asma y que pues los síntomas estén como superpuestos.
La reacción anafiláctica pues es una situación es una urgencia, ya que nuestro cuerpo produce una reacción exagerada a la presencia de algún alergeno y entonces nos produce una inflamación o una hinchazón severa, excesiva, que nos va a obstruir la vía aérea. Incluso puede ocasionarnos una obstrucción total. Y bueno, el tratamiento de elección en estas situaciones es la epinefrina para cortar esta reacción alérgica. En algunos pacientes puede ser también útil la administración de oxígeno suplementario o de antihistamínicos. Tenemos al neumotórax espontáneo. El neumotórax es una entidad en la cual se va a atrapar aire en el espacio pleural. No lo comenté previamente, pero ustedes ya lo saben porque ya leyeron su tema de anatomía, pero bueno, el pulmón va a estar rodeado por una estructura llamada pleura. Es como una capita, una membrana que lo va a recubrir en toda su parte externa. La pleura se va a dividir en dos. Tenemos una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal es una telita, una capita que va a estar por adentro, recubriendo toda la pared torácica del lado izquierdo y del lado derecho. Ambas cavidades torácicas van a tener esta cobertura de pleura parietal, y a su vez el pulmón va a estar rodeado por otra parte de esta pleura que se llama pleura visceral. Son dos estructuras que idealmente, o lo normal, es que no estén separadas. Si nosotros hacemos un corte y vemos a un paciente que está bien, no debería de haber nada entre estas dos pleuras. Pero si tenemos alguna situación en la cual se rompe este sello, pues las pleuras se separan y puede entrar o líquido o aire entre esos dos espacios y nos van a dificultar que el pulmón se pueda expandir de manera correcta. Entonces, el neumotórax es la situación en la cual se acumula aire en el espacio pleural. Lo que nos va a condicionar es que al estar entrando aire, ese aire que está ocupando la cavidad torácica, pues no nos va a dejar que el pulmón se expanda por completo, lo va a estar limitando, y si ese neumotórax sigue creciendo, pues nos va a apachurrar al pulmón a tal punto en el que ya no se pueda expandir de manera correcta. Hay muchas causas por las cuales se puede ocasionar un neumotórax, pero bueno, una de las más comunes es el trauma. Puede ser un trauma penetrante, eso quiere decir que, no sé, un cuchillo o algún objeto cortante penetra el tórax y eso hace que el aire que está en el exterior entre hacia nuestra cavidad torácica y pues se poncha, por así decirlo, el pulmón. También puede ser, lo podemos ocasionar nosotros al intentar poner un catéter venoso. O hay algunas condiciones médicas que también pueden ocasionarnos un neumotórax. Por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis o que tienen bulas en el pulmón pueden de repente tornarse, romperse y ocasionar un neumotórax. Entonces, bueno, en estas situaciones es muy importante saberlo reconocer. Si nosotros auscultamos o ponemos nuestro estetoscopio en el tórax de un paciente, pues no vamos a escuchar ruidos respiratorios y esto nos va a hablar de un neumotórax. Entonces, el neumotórax espontáneo pues lo podemos tener en pacientes que tengan alguna infección pulmonar o alguna situación de debilidad de sus pulmones, como pacientes que tienen bulas o tuberculosis. Y bueno, aquí tenemos un dibujito, una imagen en la cual podemos ver todo esto que se ve como lila. Es el aire atrapado dentro de la cavidad torácica entre las dos pleuras y nos va a apachurrar al pulmón, por eso se ve como colapsado y va a limitar sus movimientos, por lo tanto no se va a poder expandir. Esto nos va a ocasionar que el paciente se vuelva disneico y bueno, a la hora que nosotros revisamos al paciente, pues no se va a escuchar nada porque ese espacio donde debería estar el pulmón trabajando, pues no está ocupado por aire. El derrame pleural, como lo vimos en la imagen pasada, puede ser lo mismo, pero en lugar de que haya aire en las pleuras, vamos a tener algún líquido. Ese líquido puede ser por diversas causas. Puede ser por pacientes que están, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica, que están en terapia de diálisis, pues pueden tener una retención de líquidos que se puede ir al pulmón. En pacientes que tienen cáncer, que se llaman derrames paraneumónicos o paraneoplásicos, tenemos que se va a acumular este líquido del cáncer, se va hacia la cavidad torácica, o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, también podemos tener una retención de líquidos y se va a acumular
ahí en el espacio pleural. Ajá. En estos pacientes pues es importante revisarlos y es muy importante que si los vamos a trasladar, los traslademos en una posición de Fowler o semi-Fowler para que se sientan más cómodos durante su traslado y no tengan disnea. Tenemos la siguiente situación, que es la obstrucción de la vía aérea. Como hemos mencionado previamente, dentro de un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea, es muy importante determinar la temporalidad, o sea, el tiempo desde cuándo tiene el paciente la obstrucción, si es algo crónico o es algo agudo, algo súbito, y también el sitio de la obstrucción. Podemos tener obstrucciones desde la nariz hasta la vía aérea inferior. En la nariz, porque si tenemos un paciente que está politraumatizado, puede estar obstruida ya sea pues por mismo edema, podemos tener, no sé, piedras, en niños podemos encontrar que se metan algún objeto extraño en la nariz, canicas, frijoles, podemos ver hasta, no sé, comida. En algún paciente si está politraumatizado pues podemos encontrar coágulos de sangre, ¿sí? Entonces hay que también siempre evaluar la nariz para ver si no está obstruida. En la vía, en la parte de la boca podemos encontrar si el paciente está muy gordito o tiene una lengua muy grande, esto nos puede estar ocasionando una obstrucción de la vía aérea, entonces a veces puede ser necesario cambiar la posición del paciente o colocar algún dispositivo como una cánula de Guedel para que nos ayude a mantener la lengua más anterior y que no se nos esté desplazando hacia la parte posterior. También podemos encontrar obstrucción de la vía por vómito, por piezas dentales, por placas dentales, mil cosas. Esto puede ser una causa aguda. Causas crónicas de obstrucción pues pueden ser un tumor, un paciente que te refiere a que ha tenido una disnea progresiva, con estridor, con disnea que también ha ido empeorando, pues podemos imaginarnos que a lo mejor tenga alguna tumoración en la vía aérea que nos está condicionando una obstrucción. La embolia pulmonar es esta situación en la cual un coágulo de la sangre que va circulando por el sistema venoso se queda ahí estancado y se va haciendo cada vez más grande, se van acumulando plaquetas alrededor de este coágulo, haciéndolo cada vez más grande, y entonces esto nos va a impedir la circulación de manera parcial o de manera total. Si es muy grande o muy masiva, esto nos puede ocasionar una muerte súbita. Entonces esto nos va a disminuir significativamente el flujo sanguíneo. La hiperventilación es un exceso en la respiración. Podemos encontrar que el paciente va a estar muy agitado, con una respiración muy rápida, incluso puede ser muy profunda, con lo cual lo que el paciente va a hacer es que sus niveles de dióxido de carbono los barra o los baje muy por debajo de lo normal. Entonces esto nos puede ocasionar una sensación de malestar y de ansiedad en el paciente y bueno, lo que podemos hacer es que al paciente lo llevemos en un estado de alcalosis. Eso lo podemos encontrar por lo general en pacientes que están pues con alguna situación de ansiedad o algún trastorno psiquiátrico. Pueden tener estos cuadros de hiperventilación en donde tienen una respiración muy agitada y por lo general el paciente nos va a referir que se desencadenó todo posterior a algún evento traumático o alguna situación estresante para el paciente. Una pelea, una discusión, un accidente, una mala noticia les puede conllevar a tener esta sensación de hiperventilación. Como comentamos, esto puede resultar en alcalosis porque se va todo el dióxido de carbono de nuestra sangre, que es algo que nos da acidez en la sangre, y entonces al no haber, pues se va a llenar de base en nuestra sangre. Esto puede causar síntomas de ataque de pánico como ansiedad, mareo, sensación de entumecimiento de las manos o de las piernas, de hormigueos, de sensación como que la lengua no se les traba. Y bueno, pues es importante reconocerlo, calmar al paciente y pues no proporcionar, no hacer que respiren más, o sea, como no estimularlos a que sigan haciendo eso. Tenemos también la exposición industrial o ambiental. Podemos tener, esta puede ser en un paciente que esté en una fábrica o en su trabajo, que tenga una exposición, por ejemplo, a plaguicidas, soluciones de limpieza, químicos, cloros o algún otro tóxico. El paciente puede inhalarlos o se puede impregnar de ellos y esto les puede ocasionar una intoxicación. Dentro de los más importantes que ustedes deben de conocer es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Esto por qué? Pues porque es un gas que es inodoro, entonces el paciente puede que no se dé cuenta que estaba expuesto a él y pues lo está inhalando y
posteriormente va a tener pues, los síntomas de intoxicación. Es altamente venenoso y es muy afín a la hemoglobina. La hemoglobina, si tiene una molécula de oxígeno y una de monóxido de carbono, se le va a hacer más fácil agarrar la de monóxido de carbono, y entonces el paciente no va a tener una oxigenación adecuada y va a estar intoxicado por el monóxido de carbono. Este gas lo podemos encontrar que se va a producir por electrodomésticos que queman combustible y humo. Es muy importante que si nos hablan por la sospecha de una exposición o algún tóxico, hay que protegernos nosotros para tampoco ser una víctima más al momento que queremos evaluar a un paciente intoxicado. Como comentamos, es muy importante hacer una evaluación de la escena, ver que haya seguridad, tener todas las precauciones estándares y utilizar nuestro equipo de protección personal. Siempre es importante considerar la posibilidad de que el paciente que nos está llamando por un cuadro de disnea tenga o una enfermedad infecciosa o que haya sido expuesto a una sustancia tóxica. Entonces hay que prevenir que nosotros nos expongamos también. Es importante pues preguntar sobre el mecanismo de lesión y la naturaleza de la enfermedad, preguntar cuál fue el motivo por el que se activó el sistema de emergencias, y podemos preguntar ya sea al familiar o al paciente directamente sobre cuál es la causa de que llamaron, signos y síntomas que han estado presentes desde que empezó el cuadro, qué lo detonó, o sea, qué fue lo que ocasionó el cuadro del paciente, y bueno, todo lo que la historia clínica del paciente también es importante. Hay que identificar amenazas inmediatas de la vida, evaluar para ver que nosotros y nuestro paciente estén de manera segura, y formarnos una impresión general. Hay que observar la edad y la posición del paciente, ver su estado neurológico, su estado de alerta. Vamos a utilizar la escala de ABDI y preguntar al paciente sobre su queja principal. Importante evaluar la vía aérea y la respiración. Es muy importante evaluar si la vía está permeable y es adecuada. Como les comentaba, siempre evaluar desde la nariz y la boca para ver que no hay alguna obstrucción, tanto ya sea de secreciones, algún cuerpo extraño, alguna tumoración. Evaluar la velocidad, el ritmo y la calidad de la respiración, y es importante complementar con la evaluación de los sonidos respiratorios para ver si tenemos algún velamiento de los sonidos, algún sonido agregado como sibilancias, estridores o que estén velados. Dentro de la evaluación primaria, pues también vamos a evaluar nuestra circulación, el sistema circulatorio. Vamos a ver cómo está nuestro pulso, la velocidad, o sea, la frecuencia cardíaca, el ritmo, ver si es rítmico o arrítmico, o sea, que tienen como la misma frecuencia, y la calidad, si están débiles o están aumentados en intensidad. Hay que evaluar la presencia de choque, de shock o de hemorragia, y si es así, hay que tratarlo o tratar de contenerlo. Esto nos vamos a ayudar evaluando el color, la temperatura y la condición de la piel, ver que no tengamos cianosis o que la piel esté fría. Hay que decidir de manera oportuna trasladar al paciente, ya sea o que el paciente tenga una situación que sea imperativa y que esté amenazando su vida y que se tenga que trasladar de manera inmediata, o si estamos en una escena que no es segura, pues hay que proceder a un traslado rápido. Dentro de la historia clínica, pues vamos a investigar la queja principal, vamos a preguntarle al paciente cuál es su síntoma principal, y es importante hacer las preguntas sample. La S, como lo saben, es signos y síntomas. La A es de alergias, M es de medicamentos, si el paciente consume algún medicamento. La P es del padecimiento, o sea, en sí como tal, todo el padecimiento actual del paciente y como historia o enfermedades previas relacionadas. A la L se relaciona al lunch, o sea, al último alimento que consume el paciente, y E es de los eventos previos o el evento que condicionó o que desencadenó la situación actual. En la evaluación OPQ-RST nos enfocamos sobre un signo o sobre el síntoma principal, y vamos a evaluar la O, que es de onset, que quiere decir el inicio, cuándo inició, en caso de la disnea, cuándo empezó la disnea de nuestro paciente. Pues como hemos comentado, puede ser crónico o puede ser de inicio agudo. La P es de provocation, que fue lo que lo provocó. La Q de la quality, que es la calidad, o sea, cómo son las características de ese síntoma.
Ajá. A lo mejor en Disney es un poquito difícil saber como características o cualidad de la disnea, pero por ejemplo en dolor sí puede ser un dolor de tipo opresivo, un tipo ardoroso, ajá. La R es de radiation, o sea, donde se irradia ese dolor. En la respiración pues a lo mejor no funciona esta R. En la S es en cuanto a severity, la severidad, la intensidad de la molestia, ajá, y la T es del time, de cuánto tiempo lleva el paciente con esto. En la evaluación PASTE, bueno, aquí tenemos la P de progression, ajá, la A es de associated chest pain, que es dolor torácico asociado, S de sputum, esputo, que es la secreción o la flema, ajá, la T es de talking tiredness, que es cansancio al hablar, y la E es de exercise tolerance, si el paciente tiene tolerancia al ejercicio o al hacer sus actividades cotidianas, ajá. Vamos a realizar también una evaluación secundaria, que esta es una evaluación más a fondo de los síntomas de los sistemas del cuerpo. Esto en caso de que sea necesario en nuestra evaluación prehospitalaria. Y vamos a proceder una vez que hayamos identificado las amenazas a la vida de nuestro paciente. Y bueno, buscaremos signos de EPOC frente a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando nosotros ya tenemos a nuestro paciente en traslado o ya en movimiento, pues es importante estar haciendo una reevaluación primaria lo más frecuente que nosotros lo consideremos para evaluar si hay algún cambio en la condición del paciente y pues ver si es necesario hacer alguna intervención. Dentro de estas intervenciones, pues podemos ver si el paciente va a necesitar administración de oxígeno, si requiere ventilación a presión positiva con una válvula mascarilla o si nosotros tenemos que implementar alguna técnica para mejorar la vía aérea, por ejemplo, alinearla, permeabilizarla, por ejemplo, no sé, aspirar secreciones, o en algunos casos, pues asistir con medicación para la respiración. Dentro de la atención médica de emergencia, lo más común que nosotros podemos hacer es ya sea administrar oxígeno, estar haciendo monitorización de las respiraciones o incluso administrar algunos medicamentos. Tenemos medicamentos que se pueden administrar como de manera de urgencia, que son, por ejemplo, los inhaladores de dosis medida o los nebulizadores de pequeño volumen. Es muy importante que si el paciente ya se conocía que necesitaba uno de esos medicamentos o si nosotros creemos que el paciente los amerita, pues realizar nuestra regulación médica para ver si está indicado y ver qué medicamento y qué dosis administrar. La mayoría de estos medicamentos que utilizamos como inhaladores para la vía respiratoria lo que van a hacer es relajar la musculatura de la vía aérea inferior para que se dilate, se abran y pueda mejorar el flujo hacia los pulmones. Estos medicamentos se llaman broncodilatadores. Aquí tenemos una imagen de su libro en la cual podemos ver cuáles son los pasos para asistir a la administración de un inhalador de dosis medida. Por lo general, los pacientes que ya los utilizan pues saben perfectamente cómo se tienen que utilizar. Sin embargo, hay pacientes que a lo mejor están debutando con un cuadro de, no sé, de asma, de una crisis asmática o que tienen algún broncoespasmo o alguna situación en la cual su vía está inflamada y requieren de administración de ese medicamento, entonces nosotros los tenemos que asistir. En el caso de que esto tenga que ser así, bueno, lo primero es asegurarnos de tener el medicamento correcto para el paciente correcto. Hay que revisar perfectamente la fecha de caducidad de este medicamento para ver que no sea un medicamento caduco y también verificar que el medicamento esté en temperatura ambiente o esté tibio. Al paciente, una vez que se lo vamos a administrar, hay que retirarle la mascarilla de oxígeno, le vamos a dar el inhalador y lo vamos a instruir para aplicarlo y colocarlo, siempre haciendo énfasis sobre el buen sellado de labios y bueno, le vamos a indicar al paciente de cómo se lo debe administrar. Es importante que una vez que el paciente ya se lo administró, contenga la respiración unos segundos y posteriormente exhale. Esto para asegurar que el medicamento se queda en la vía aérea terminal. Posteriormente se recoloca el oxígeno para que el paciente tenga otra vez su aporte de oxígeno suplementario y que haga unas inhalaciones profundas posterior a la administración. Okay.
Entonces aquí tenemos un dispositivo de inhalador dosis medida. Ajá. Este es un medicamento que se llama salmeterol con fluticasona. Ajá. Y bueno, vemos que va a constar de un dispositivo que es el contenedor del medicamento. Va a tener aquí la fecha de caducidad del medicamento, va a tener también cuál es el medicamento que está empleado y también la formulación, la presentación. Ajá. En este caso, este es salmeterol fluticasona de 25 microgramos sobre 50 microgramos para inhalación, y bueno, es importante siempre verificar la fecha de caducidad. Uh-huh. También tenemos como el sistema por el cual vamos a administrar. Entonces este dispositivo se coloca en el disparador, ajá, y eso tiene una tapita, la cual vamos a retirar. Uh-huh. Y aquí es justamente donde el paciente va a hacer el sello de sus labios para poderlo administrar. Entonces, una vez que el paciente lo va a usar, les voy a hacer una demostración para que vean cómo se aplica, ajá, y les quede más claro que en las imágenes del dibujo. El paciente lo toma, uh-huh, tiene que agitarlo aproximadamente 20 segundos, ajá, suavecito, unos 20 segundos, y el paciente tiene que hacer una exhalación profunda, o sea, sacar todo su aire, ajá, introduce el dispositivo en sus labios, haciendo un sello perfectamente con sus labios, y a la hora que va a inhalar, hace el disparo, un disparo sencillo, con una inhalación profunda. Posteriormente aguantamos la respiración 10 segundos y después exhalamos. Así es la manera correcta para asegurarnos de que llega hacia la parte más terminal de nuestros alvéolos. ¿Okay? Entonces voy a hacer una demostración que quede un poquito más clara. Entonces agitamos, ya no lo voy a explicar, agitamos, ajá, hacemos una exhalación profunda, una inhalación con exhalación profunda. El paciente exhala y listo. Estos medicamentos también los podemos encontrar para administración en nebulizador. Ajá. De igual manera, en caso de que nosotros los tengamos en nuestra ambulancia o en nuestro hospital, hay que revisar también la formulación del medicamento, ver la fecha de caducidad, ver cuál es el nombre del medicamento y la dosis. Ajá. Después, si lo vamos a administrar nosotros, lo ponemos dentro del contenedor, ponemos la dosis adecuada y vamos a forar con solución estéril. Ajá. Posteriormente colectamos ya al nebulizador y hacemos a nuestro paciente que lo respire para su administración correcta. Por lo general requiere que esté el paciente conectado a una mascarilla para que se le esté administrando de manera un poquito más lenta este medicamento nebulizado. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento de algunas enfermedades específicas. Bueno, tenemos en caso de un paciente que tenga infección de la vía aérea superior o inferior, va a ser necesario administrar oxígeno humidificado si es que lo tenemos disponible. Tratar de no succionar la vía aérea a menos que sea muy necesario. Por ejemplo, en un paciente que tenga alguna alteración neurológica o en algún viejito o en algún paciente con alguna traqueostomía, a lo mejor ahí sí, pero si no, de preferencia no manipular la vía aérea porque pudiéramos tan solo con el hecho de estar tratando de aspirar podemos ocasionar una mayor inflamación y un edema de la mucosa de la faringe. Ajá. Hay que colocar al paciente en una posición cómoda y trasladar rápido. Uh-huh. Dentro del edema agudo pulmonar es importante administrar oxígeno al 100%. Ahí pues también igual, generalmente pueden ser pacientes ya de edad avanzada, puede que sea necesario ahí succionar un poquito si es necesario, y bien importante colocar al paciente en una posición cómoda. Si es necesario o si está autorizado o indicado, podemos ayudarle a nuestro paciente con la colocación de un CPAP. Ajá. De igual manera, es importante trasladar de manera rápida. Uh-huh. En pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que asistir con el inhalador prescrito, como el que les enseñé, uh-huh, y colocarlo igual en una posición cómoda, que por lo general les comenté que los pacientes con problemas respiratorios no se trasladan acostados, siempre tienen que ser en Fowler o en semi-Fowler y trasladar rápidamente. Uh-huh. En pacientes que tienen asma, fiebre de heno o anafilaxia, es importante estar preparados para la succión. Si el paciente ya tiene asma y tiene su inhalador, hay que corroborar lo que habíamos mencionado previamente, ver cuál es el medicamento que tiene, ver la dosis o la formulación de esa presentación y ver la fecha de caducidad.
Si está indicado, pues podemos asistir a nuestro paciente para la administración de este medicamento. Y si vemos que el paciente tiene datos de hipoxemia, importante administrarle oxígeno suplementario para mejorar su oximetría. De igual manera, trasladarlo rápidamente. Si tuviéramos un caso en el cual el paciente está en una anafilaxia, puede ser que sea necesario la administración de epinefrina para cortar la reacción y pudiera ser también necesario administrar algún antihistamínico. En la fiebre del heno es poco probable que requiera algún tratamiento de urgencia, pero pues siempre es importante saberlo reconocer y diferenciarlo de otras entidades. En cuanto al neumotórax espontáneo o al derrame pleural, bueno, ambos son situaciones que se tienen que resolver en un hospital. Realmente no podremos hacer mucho en un medio prehospitalario, pero sí, es importante saberlo reconocer y trasladar rápidamente. De igual manera, hay que estar monitorizando la oximetría del paciente, proporcionarle oxígeno suplementario, mantenerlo en una posición cómoda y, bueno, identificar deterioro del paciente o algún síntoma agregado. Muy bien. En caso de que tengamos un paciente con un neumotórax, por ejemplo, por un trauma penetrante, es importante tapar la herida donde está entrando el aire, que está haciendo como función de válvula para que no esté entrando más aire hacia nuestro tórax y, bueno, trasladarlo al hospital. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, si es parcial, únicamente hay que proporcionar un poquito de oxígeno suplementario, mantener a nuestro paciente estable y trasladar. Si es completa, pues hay que tratar de aclarar la obstrucción y administrar oxígeno. También, dentro de lo que habíamos comentado, es importante determinar cuál es la causa de la obstrucción. Si es a lo mejor una tumoración laringea, pues va a ser difícil aclararla por completo, pero bueno, tenemos algunas otras opciones de manejo de vía aérea en caso de que tengamos un tipo de obstrucción de este tipo. Como lo habíamos comentado anteriormente, vamos a tener que hacer una evaluación de toda nuestra vía aérea y tratar de buscar el sitio de la obstrucción y qué es lo que lo está obstruyendo. Si es algo que nosotros podemos retirar o quitar, por ejemplo, no sé, coágulos de la vía aérea, vómito, podemos hacer una succión para tratar de despejarla. Si es un paciente con traumatismo, si tiene laceraciones de la vía aérea y edema, pues a lo mejor ahí no podremos hacer mucho más que tener algún aporte de oxígeno con alguna mascarilla. En estos casos, pues se trata de una emergencia y hay que trasladarlo de manera rápida. En el caso de la embolia pulmonar, igual el tratamiento pues es en un hospital, pero lo que tenemos que hacer en su trayecto es administrar oxígeno suplementario, esto es obligado, trasladar también al paciente en una posición cómoda y, bueno, en caso de que el paciente tenga alguna obstrucción de la vía aérea hay que limpiarla y trasladar de manera rápida. En hiperventilación, pues hay que completar la evaluación del paciente, la evaluación primaria, recopilar toda su historial y tratar de no hacer que el paciente esté respirando en una bolsa de papel. Solamente hay que tranquilizarlo, reevaluarlo, proporcionar oxígeno suplementario y trasladarlo hacia algún hospital. En el caso de exposición industrial o al ambiente, hay que asegurarnos de que el paciente ya esté descontaminado, que ya no esté en una fuente de contaminación y lo que vamos a hacer es administrarle oxígeno, por puntas nasales o por una mascarilla y en caso necesario pues hacer una succión, de secreciones. Si tenemos cuerpos extraños pues hay que tratar de despejar la vía aérea y proporcionar oxígeno en caso necesario, si tenemos el paciente con hipoxemia. Dentro de las traqueostomías, las traqueostomías son dispositivos que lo que hacen es ser como una vía en la cual nos vamos a saltar la vía respiratoria superior y vamos a tener comunicación de la vía aérea inferior con el ambiente directamente. Las cánulas de traqueostomía son unos tubitos que se colocan en el cuello y esos llevan directamente hacia la tráquea del paciente. Tenemos diferentes tipos de traqueostomías. Tenemos traqueostomías temporales y traqueostomías permanentes. Las traqueostomías temporales son dispositivos como son de plástico y por lo general tienen un globo en su porción distal para impedir que el aire se fugue por la parte de arriba. Entonces, esta es una traqueostomía temporal. Y esta es una traqueostomía permanente, una cánula de traqueostomía permanente. Esta es metálica y como ustedes se fijan,
ya no tiene globo en su porción terminal. Una disfunción de traqueostomía se puede dar por diferentes causas, pero la más común es por una obstrucción de su lumen. Y esta obstrucción, por lo más común, es que se vea dada por secreciones del paciente. Es muy importante que ustedes sepan que una traqueostomía consta de dos partes. Tiene la cánula, que es esta, la que va por fuera, y tiene una endocánula, que es un tubito que se introduce adentro de la cánula. Entonces, es bastante común que los pacientes traigan la cánula sin la endocánula y entonces se les llena de moco y se tapa. Entonces, es importante saber que tiene que tener su endocánula, y si el paciente tiene una disfunción de la traqueostomía o sospechamos que está tapada, hay que retirar la endocánula, ver si está sucia, y si está sucia, pues lavarla. En caso de que el paciente la traiga sin endocánula, no, es bien importante no quitarla y únicamente tratar de despejarla. Podemos colocar unas gotitas de solución salina en el lumen de la traqueostomía y meter después una cánula de aspiración para tratar de despejar lo que esté adentro de la cánula. Esa es la causa más común de disfunción. Si ya una vez que succionamos a nuestro paciente ya mejoró todo, pues podemos proporcionar oxígeno a través de la traqueostomía. En caso de que tengamos un paciente con asma, importante administrar oxígeno suplementario y utilizar nuestro medicamento de dosis medida, nuestro inhalador, para ayudarle con su sintomatología de aquí a que se traslada. Importante también en todo el traslado estar haciendo una revaloración de nuestros signos vitales y de su oximetría. Y bueno, tenemos también a la fibrosis quística, que es una enfermedad genética que nos afecta al sistema pulmonar y al sistema digestivo. Por lo general lo vemos en niños o en adolescentes. La mayoría de los pacientes con fibrosis quística no vive más allá de los 25-30 años. Entonces, pacientes de esta enfermedad van a ser por lo general jóvenes, y lo característico de esta enfermedad es que van a tener una secreción abundante de un moco muy espeso y pegajoso que les va a obstruir su vía respiratoria. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar nebulizaciones húmedas con solución salina y tratar de aspirar un poquito en caso de que el paciente sienta mucha secreción. Y bueno, también estar vigilando su oximetría y trasladar de manera inmediata a un hospital para complementar su tratamiento. Creo que esta es la última diapositiva. Como les mencioné al inicio de la clase, es un tema muy extenso. Dimos realmente como una introducción a muchas enfermedades y el tratamiento de muchas de ellas, pero bueno, la intención es que tengan un panorama más general y que ustedes puedan complementar el estudio de esto con algunas otras bibliografías. Por supuesto, ahorita ya hay mucha literatura en internet que ustedes pueden consultar para ampliar la información. De igual manera, en caso de que ustedes tengan alguna duda en especial o algo que no haya quedado claro, pues yo me pongo a sus órdenes. Pueden hacerme sus preguntas vía coordinación de capacitación para que me las hagan llegar y yo con gusto pues se las puedo responder. Muchas gracias y pues sigo a sus órdenes.